Ay. Bueno, empezando nada más un pequeño recordatorio de la articulación. Esta va a tener lo que es el cartílago articular, que va a cubrir lo que es la superficie del hueso en la articulación. Vamos a tener una cápsula articular que va a estar compuesta por la membrana sinovial y el líquido sinovial. Esto es importante recordar, ya que ahí es donde se va a producir como tal la inflamación. Bueno, como tal, la artritis reumatoide se define como una enfermedad inflamatoria crónica, autoinmune y sistémica de etiología aún desconocida. Su principal órgano blanco va a ser la membrana sinovial, sin embargo, no es el único órgano que se afecta. Se va a caracterizar por una inflamación poliarticular y simétrica de pequeñas y grandes articulaciones, con posible compromiso sistémico en cualquier momento de su evolución. Como tal, la artritis reumatoide afecta lo que es el tejido conectivo, por lo que va a afectar también a otros órganos, como puede ser la piel, vasos sanguíneos, ojos, pulmones y el corazón, entre otros. Bueno, dentro de su epidemiología tenemos que afecta del 0,2 al 2% de la población mundial y en México afecta al 0,3%. Esto va a ser mucho más frecuente en mujeres con una relación 3:1 y su edad de inicio más frecuente es a los 40 años, con un rango de más a menos 10 años. Va a afectar principalmente a las articulaciones que son de las manos y los pies, principalmente la articulación metacarpofalángica o metatarsofalángica y la interfalángica. También afecta a tobillos y rodillas en un 80%, en hombros, codos y muñecas en un 60%, a cervicales en un 40% y a la cadera de un 10 a un 30%. Bueno, dentro de su etiología, como les comentaba, este es muy poco conocida aún. Se tiene una predisposición genética, pero no es como el único factor. También se puede deber a esta investigación que puede ser a causa de una infección, como puede ser principalmente por lo que es el virus de Epstein-Barr, algunas especies de Borrelia, de Mycoplasma, parvovirus o algunas micobacterias. Pero también puede influir lo que es el tabaquismo, la obesidad, el estrés y procesos hormonales. Y bueno, dentro de su fisiopatología como tal, tenemos que cuando se expone a pues a esta agente, vamos a tener lo que es un antígeno que nos va a activar lo que son las células T, las cuales nos van a producir citocinas y a su vez nos va a dar la activación de células B, que nos va a dar la formación de autoanticuerpos. Uno se llama, el cual va a ser el factor reumatoide, que nos va a dar una formación y depósito de inmunocomplejos. También va a haber activación de fibroblastos, condrocitos y células sinoviales y una acumulación de células inflamatorias por una activación endotelial. Todo esto nos va a llevar a una destrucción del hueso, cartílago, la formación del panus, que es como tal tejido de granulación, fibrosis y anquilosis. Como podemos ver ahí, tenemos todo el infiltrado inflamatorio y acá en esta parte está la formación del panus, se puede observar, y el osteoclasto pues como tal va a ir degradando la matriz ósea. Bueno, como tal tenemos que la artritis reumatoide tiene diversos comportamientos. El principal y el más predominante va a ser el policíclico, es decir, que va a haber exacerbaciones seguidas de inactividades completas. También en un 20% puede ser monocíclico, es decir, que va a estar autolimitado, o en un 10% puede ser progresivo, que va a ir en aumento hasta que haya una destrucción completa. Bueno, como tal, la artritis reumatoide va a tener tres etapas: la temprana o aguda, o fase primera, donde vamos a observar lo que es inflamación sinovial y perisinovial. Vamos a ver edema y dolor articular. Tenemos la etapa subaguda o la fase 2, donde ya vamos a observar lo que es la sustitución del cartílago por lo que es el panus, que se puede observar aquí, que es este de acá. Y aquí vamos a ver ya compromiso de la movilidad articular y los daños degenerativos van agravándose. Ya en lo que es la etapa tardía crónica o en la tercera etapa, aquí observamos ya fibrosis, anquilosis, deformidad e inmovilización articular. Aquí, bueno, aquí podemos ver ya lo que es la anquilosis ósea y la fibrosa, lo cual nos va a dar lo que es la inmovilización articular. Y como tal, el panus va a pasar a ser tejido fibroso cicatricial. Y vamos a ver comúnmente ya estas deformidades en las manos, como puede ser deformación en ráfaga o en los dedos de los pies, como puede ser los dedos en martillo.
Bueno, dentro de su clínica vamos a tener que la afección va a ser simétrica y primero vamos a encontrar que se va a afectar lo que son las articulaciones pequeñas, empezando por las de las manos, la metacarpofalángica e interfalángica. Vamos a observar rigidez matutina, que es mayor a 30 minutos y que va a aliviar con terapia. Observamos también inflamación, que va a ir acompañada, pues, de lo que es como tal, dolor, edema, eritema, e incluso si palpamos la articulación, podemos, observar que está caliente, bueno, sentir que está caliente. El paciente va también a adoptar lo que son posiciones viciosas para como aliviar un poco el dolor, pero no hace tanta diferencia. También va a ir acompañado de síntomas generales, como es astenia, dinamia, pérdida de peso y fiebre. Observamos parestesias y ya en casos más avanzados, deformación esquelética y alteración de los músculos, tendones y ligamentos. Igual aquí en esta imagen, pues ya están los dedos en martillo. Y también podemos observar, no sé, un hallux valgus, hallux varus, dependiendo de la articulación afectada. También vamos a tener algunas manifestaciones extraarticulares, por lo mismo que les comentaba, que la artritis reumatoide no solamente va a afectar a las articulaciones. Podemos observar vasculitis, derrame pleural o pleuritis, pericarditis, miocarditis, ojo seco, anemia, linfadenopatías o también igual el síndrome de Sjögren que va acompañado de boca seca. Y en un 10 al 25% observamos la aparición de nódulos reumatoides. Estos como tal son tejido inflamatorio cicatricial que miden de 0,5 a 3 centímetros aproximadamente y se desarrollan en zonas de roce o de fricción, como puede ser en la porción dorsal de los dedos de las manos, en rodillas, en codo, en la porción del tendón de Aquiles. El síndrome de Sjögren es que los pacientes no producen lágrima, no en la boca. Bueno, es más la clínica de las lágrimas, en los ojos, se llaman ojos resecos. Ujú, Esa sensación de como poner ahí arenilla en los ojos. ujú. Y bueno, como tal, el diagnóstico lo vamos a tener en base a una historia clínica, la exploración física y a los estudios complementarios, como es la serología y radiografías. Dentro de la serología, vamos a determinar si hay presencia de factor reumatoide, la presencia de anticuerpos contra péptidos citrulinados, determinamos si hay elevación de lo que es la PCR y la velocidad de sedimentación globular. En algunos casos podemos pedir una resonancia magnética o un ultrasonido, pero más que nada con la serología y las radiografías podemos tener un diagnóstico. Bueno, encontré estos criterios que son de clasificación del Colegio Americano de Reumatología. Pues ya tiene un tiempo, son del 87, me parece, y se basa en 7 criterios principales, lo que es la rigidez matutina, la artritis de 3 o más grupos articulares, si hay artritis en manos, si la artritis es simétrica, si hay nódulos, si hay presencia de factor reumatoide en suero y las alteraciones radiológicas. Cuando hay 4 de estos 7 criterios, se determina que hay artritis reumatoide. Sin embargo, este no es como muy común cuando se quiere diagnosticar artritis reumatoide temprana, porque los 4 primeros no son muy específicos. Y por otro lado tenemos estos criterios de clasificación, que estos son un poco más actuales, son, me parece, del 2010. Y aquí evaluamos la afectación articular, si las articulaciones afectadas son grandes, pequeñas y cuántas, la serología, los datos que nos arrojaron en base a lo que es el factor reumatoide, la PCR, el valor, la velocidad de sedimentación globular, y etcétera. Y la duración, si es menor a 6 semanas o mayor o igual a 6 semanas. Cuando la puntuación es mayor o igual a 6 y hay al menos una articulación con sinovitis, se determina que hay artritis reumatoide. Y pues la radiología. Como tal, doctor, los criterios mayores y menores no los encontré así tal cual, nada más encontré esas dos, no sé cuáles. Está bien, con eso me conformo, está bien. Bueno. Y bueno, dentro de la radiología vamos a observar lo que es edema en tejidos blandos, podemos observar erosiones centrales o marginales, osteoporosis periarticular, una disminución del espacio articular, no, en este caso es una radiografía de una mujer de 61 años
que ya tiene un año de evolución de artritis reumatoide. Y pues no sé si se alcanzan a ver, pero pues bueno, de ahí edema en lo que son los tejidos blandos. También ya hay disminución en lo que es el espacio articular de las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas y ligeras erosiones. Ahí en la radiografía se determina lo que es una descalcificación periarticular. Lo que es, si ven en las epífisis distales las epífisis distales de los metacarpos y las epífisis proximales de las falanges se ven como descalcificadas, ¿sí? Ese es un dato sugestivo de artritis reumatoide, la descalcificación periarticular. Ok. Y bueno, igual les puse esta otra imagen, que aquí se alcanza a ver, pues hay una deformidad, hallux valgus, hay dedos en martillo, e incluso hay una, pues ya luxación. Y bueno, como tal el tratamiento es... ¿Qué tipo de juanete es? pues es... ¿Y cuántos grados de artrosis conocen? ¿4? ¿Ok? ¿Cuáles son? Pues no me acuerdo así en sí, pero es el grado de angulación, ¿no? Algo así. No, estamos viendo artrosis, no juanetes. ¿Qué grado de Ya. artrosis conocen? ¿No? ¿Qué grado? Es de 20 grados de No, 40 y 60. artrosis, jóvenes, artrosis. Ahorita, Son los de Regnault, ¿no? ¿cuáles son? Pues A nada ver si. más son 3 estadios. Bueno, No, son cuatro. es que Entonces no eso, son. espere, Entonces es no que son. eso yo lo expuse cuando expuse hallux rígidos y hablé de la fisiopatología de la artrosis. Entonces teníamos el estadio 1 en la clasificación de Regnault, que era artrosis inicial, luego artrosis establecida y luego obliterada, que era por el desgaste ya de la articulación. Ok. Ya les dijiste a tus compañeros que un alus, ¿qué? Rígidos. Rígido. ¿Por qué es alus rígido? Porque ya no hay una movilidad de la articulación. Ujú, ok, ¿qué más? Radiográficamente, ¿qué es lo que ves? Pues ¿Qué grado de artrosis ves en un alus rígido? ya hay una disminución completa del espacio entre la primera, entre la cabeza de del primer metatarsiano y la primera falange, ¿no? Ok, disminución del espacio. ¿Y cuántos grados de artrosis conocen? Mm, no sé. ¿Se los digo o os queda de tarea? Ya díganos. Díganos. Son 4 grados, jóvenes. El grado 1 es esclerosis subcondral. La parte blanca que ven ahí en la falange proximal, que articula con el primer metatarso, eso es la esclerosis. Esa exactamente, esa es la esclerosis subcondral. El grado 2 es disminución del espacio articular. Grado 3 son los osteofitos y el grado 4 son las geodas. ¿Sí? Entonces, ahí estaremos viendo un grado ¿qué? 3. Pues un grado 3, ¿no? Ujú. De que tenga rigidez o no, pues eso ya lo tendríamos que ver clínicamente, ¿no? Acuérdense que en el alus blanco, como bien lo dijo, ¿quién fue? ¿Mara? ¿O quién fue? Sí. ¿Sí? Como bien lo dijo Mara, es hay una nula movilidad porque literalmente no hay
cartílago articular, no hay líquido sinovial y por lo tanto está prácticamente rozando hueso con hueso. Existe una anquilosis de la articulación, no hay movilidad. Al no haber movilidad, pues clínicamente no vamos a poder mover ese dedo. Entonces, uno de los tratamientos para ese tipo de hallux, ¿cuál era? Que tuvieron casi todos mal en el examen. Mejor dicho, todos lo tuvieron mal esa pregunta. ¿Cuál era el tratamiento para ese tipo de juanete? Mara, Pues quirúrgico. ¿qué tipo de tratamiento le brindas? Quirúrgico, ¿no? Pues sí, pues, pero yo sé que no son residentes de ortopedia, pero Pues es que en primero era AINES y si ya con ajá, no funcionaba, igual podía mandarse a hacer un calzado especial. Y si ok. no, ¿Qué tipo de calzado? pues uno que permitiera, bueno, era algo Al como de que tuviera contrario, que no permitiera que tuviera un el movimiento. rodamiento bajo las Ajá, ¿qué cabezas de tipo los de calzado? metatarsianos y que eso ya diera como em, Quedamos que era un calzado tipo sueco. ¿Por qué sueco? sí, ¿Por qué sueco? pues porque eso facilitaba el desarrollo del paso, ¿no? Que sí. Bueno, acuérdense que la articulación, al momento de que damos el paso, hacemos esto. Las Ajá. falanges tienen un soporte en el piso, ¿sí? Y de ahí ya viene la fase de despegue y bla, 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 bla. En el caso de los pacientes con artritis reumatoides, no pueden hacer esto, entonces sería un movimiento prácticamente en esta forma, como ven aquí en mi mano, ¿sí? Para favorecer nosotros que hagamos este movimiento rígido, tenemos que hacer el zapato tipo sueco que tiene la finalidad de tener la punta, así con un borde así como redondeado, ¿sí? Como si fuera de canoa o de lancha. Entonces, esa borde no puntiagudo y rígido de la suela, que es el tipo sueco, nos va a favorecer que efectivamente no haga este movimiento de los dedos en el zapato, ¿sí? Al momento de que nosotros caminamos. Entonces, calzado tipo sueco. Y ya como tratamiento quirúrgico, como bien lo comentaba Mara, es una artrodesis de la articulación metatarsofalángica, porque si ya no tiene articulación, ya no tiene cartílago, pues ya no tiene caso que nosotros rescatemos esa articulación, entonces se va directamente a la artrodesis. Como ustedes pueden ver ahí en el ángulo intermetatarsal, es decir, entre los dos rayos, el primero y el segundo. A ver, Ale, señálame el rayo, el ángulo intermetatarsal. ¿Aquí? Intermetatarsal, ¿cómo trazábamos las líneas? Siguiendo un eje que pase por el primer y segundo metatarso, y obviamente entre el primero y segundo nos vamos a formar esta angulación. Pues este es el primero y el segundo. No, así no va el eje, va así, para formar un ángulo. Siguiendo, si tú pasaras una línea por la diáfisis del primer metatarso, y la diáfisis del segundo metatarso, si tú continuaras esa línea hasta abajo, exactamente, ahí nos va a formar ese ángulo, ese es el ángulo intermetatarsal, que debe de ser ¿de cuánto, jóvenes? ¿10 grados? De ¿15? 9 a 12 más o menos. Y el ángulo metatarsofalángica, que es el que nos va a dar para lo de la juanete, ¿cuál va a ser, Ale? A ver, señálame el ángulo metatarsofalángico. No, es del primer rayo. Esa es la falange. Esa es la falange total. Ajá. Continuamos y vamos a trazar otro que es lo del eje de la diáfisis del primer metatarso. Ahí, ¿sí? Entonces ahí veríamos que tenía una angulación más o menos de ¿cuánto? Aproximadamente 45 grados. ¿Sí? Entonces tenemos dos criterios, el ángulo intermetatarsal que tiene más o menos unos 20 grados y el metatarsofalángica que nos tiene aproximadamente 45 grados. Entonces eso ya nos da el diagnóstico de una juanete o hallux valgus, ¿sí? En este caso sería un hallux valgus posiblemente rígido, habría que corroborarlo con la clínica. En cuanto a las falanges, ustedes pueden ver que no tienen una adecuada congruencia articular, entonces radiográficamente comentamos que tienen unas luxaciones completas o unas subluxaciones parciales de las falanges. Yo creo que me podría asegurar de que entre el segundo y el tercer rayo, o sea, segundo, tercer metatarso, aquí en ortopedia decimos rayos,
primer metatarso es el primer rayo, segundo metatarso es el segundo rayo y el tercer, cuarto, quinto son obviamente los otros metatarsos. Entonces, entre el segundo metatarso y el tercer metatarso me atrevería a decir yo que están luxados. Entonces ahí también tendríamos que ofrecerle un tratamiento quirúrgico para brindarle una articulación plantígrada a los dedos. Acuérdense que en el momento de la marcha, los dedos tienen que tener una fase de apoyo para después se vaya en la fase de despegue de los dedos. Hacemos esto, apoyo de talón, despegue de talón y una fase de despegue de los dedos. Esas son las fases de la marcha, por si algún día quieren leer ese tema. Ok, seguimos. Ok. Ven cómo ya estamos viendo prácticamente los temas pasaditos en estos pacientes, ¿no? Nada más es Sí. cuestión de recordar conceptos. ¿Qué Y más? bueno, Tratamiento. dentro del tratamiento, pues se ofrece un ejercicio dinámico, una terapia ocupacional, la hidroterapia. También se puede colocar lo que son férulas de reposo. Y dentro del tratamiento farmacológico se dan AINES o esteroides. Generalmente de los esteroides se colocan al máximo 3 inyecciones en la articulación al año y debe de pasar de aproximadamente 30 a 90 días entre cada inyección. Y también hay otros fármacos que se llaman fármacos modificadores de la enfermedad, que nos van a ayudar a reducir los signos y los síntomas de la artritis, más que nada, como la cloroquina, la leflunomida, metotrexato y la ciclosporina A. O Y pues, inmunoreguladores, ¿no? ajá. Ujú. Y pues también es importante dar tratamiento a las patologías asociadas, ya que pues no solamente hay complicaciones como tal en la articulación. Y como tal, el tratamiento quirúrgico puede realizarse una artroscopía, una artroplastía, una sinovectomía, como en esta imagen de acá a la izquierda. Aquí se le realizó a esta paciente una sinovectomía dorsal y lo que se le hizo fue una resección de nódulos dolorosos y una limpieza articular. También se puede realizar una artrodesis o una osteotomía. De este lado del derecho Ujú. se hizo una fusión metacarpofalángica con una placa y un dispositivo intramedular. Ok, fusión es muy feo, es una artrodesis con una placa. Ujú. Ujú, Y bueno, esta es como la imagen clínica de la radiografía que vimos, ujú. del hallux valgus y los dedos en martillo. Este es el preoperatorio y en el posoperatorio en esta paciente pues se le hizo lo que es la artrodesis. Así Y ya. es. Bueno, se te olvidó poner que era un tratamiento, ¿qué? Sí te lo puse, ¿no? Al multidisciplinario. Multidisciplinario. Obviamente, este es un tratamiento que va a estar manejando el servicio de reumatología en cuanto a los medicamentos que van a estar manejando, la cloroquina, metotrexate, etcétera, etcétera. Para cuestión de analgesia, bueno, pues ya estará el paracetamol, el ácido acetilsalicílico, diclofenaco, naproxen, todo lo que usted conoce, o incluso hasta los más recientes, como son los bloqueadores de la COP2, como es ¿cómo se llama? ¿Alguien sabe? El Celecoxib, el famosísimo Celecoxib. Pero no nada más está implicada la cuestión articular. Acuérdense que también podemos tener lo que le comentaba Alejandra, una nefritis, una vasculitis, una miocarditis, todo lo que se imaginen que acaba en itis, es un proceso inmunológico que se van a estar, incluso atacan hasta las válvulas, ¿no? ¿Sí leíste? Las válvulas del corazón. Entonces podemos tener una insuficiencia vascular, una insuficiencia cardíaca secundaria, una afectación a nivel de las válvulas cardíacas, una encefalitis. Y para cada especialidad, bueno, pues tenemos que derivar al paciente a nefrología, neurología, cardiología, etcétera, ¿no? Angiología incluso. Hay pacientes que nos llegaban a la consulta con una insuficiencia vascular grado 3 y aparte su artritis reumatoide. Entonces, así como que, señora, pues es que, como que, ¿para qué se quiere operar si está muy deforme? Es un reto porque desgraciadamente como que entre reumatólogos y ortopedistas no tenemos unos adecuados criterios para mandar a los pacientes a tiempo, entiéndase a tiempo, con una adecuada calidad ósea. Como vieron en la radiografía que les puso Alejandra, presentan los pacientes una osteoporosis moderada severa. Casi todos nos llegan en una etapa de osteopenia severa. Entonces, así como que si nosotros lo sometemos a una cirugía, el riesgo de aflojamiento de un implante es muy alto. Y el riesgo de aflojamiento de una prótesis, si es que es paciente sometido a prótesis, es muy alto.
Entonces se aflojan y empiezan a exudar, se infecta el implante y ya es un sinfín de complicaciones. Pero aquí tenemos que valorar lo que es la calidad de vida del paciente. ¿Qué tanto podemos beneficiar al paciente con una cirugía a costa de pérdida de la función de alguna extremidad? Como ya vieron en el hallux valgus, que pueden terminar en una artrodesis, ¿no? Entonces, pues, para eso hay que saber elegir a los pacientes, enviarlos a las especialidades para que obviamente pues, tengan una mejor valoración y entren en las mejores condiciones para un tratamiento quirúrgico si es que se somete a cirugía, ¿sí? Una de las cosas importantes que he visto para pacientes de este tipo que se someten a cirugías, uno, obviamente les tenemos que suspender los inmunoreguladores por lo menos una semana o 10 días antes del procedimiento quirúrgico para que no interfiera con las fases de cicatrización. Dos, pues podemos tener una dehiscencia de herida, una infección de la herida por problema de la vasculitis que presentan este tipo de pacientes. Como no tienen una adecuada reparación de los tejidos, pueden tener una dehiscencia de herida y es muy frecuente, ¿eh? Y luego ahí nos las andamos echando entre los angiólogos y nosotros. Oye, esto me dijiste que sí se podía operar. Oye, sí, pero pues tú lo operaste. Entonces así está como que un dime y afloja, ¿no? Es muy difícil tratar de manejar a algunos pacientes más porque son sus patología de años de evolución, de años de tratamiento y pues tratar de resolverle muchas veces el problema puede llegar a terminar muy frecuentemente en una amputación y eso hay que aclarárselo a los pacientes, ¿no? Bueno, ¿alguna duda, chicos? Yo creo que es un poquito más tema de reumatología, pero bueno, no sé si tengan ustedes reuma. ¿No? Bueno, si no tienen, pues ya lo vimos. Es una de las patologías reumatológicas más frecuentes que van a estar viendo en la consulta médica diaria. Ok, ¿qué más vamos a ver? ¿Alguna duda antes de que pasemos al siguiente tema? ¿No? No. Ok, pasamos entonces al siguiente tema, por favor. Ese era el único tema para hoy. No manches, ¿en serio? ¿Sí? ¿O no? ¿O sí? Jura, no, yo digo que no, ese está. No, Era el perdón, gatillo. no es el último tema. Ok, desembucha, Karina. Sí, ya. Ok, buenas tardes a todos. Pues nada más vemos dedo en gatillo y ya. Perdón, Karina. Está bien. Bueno, el dedo en gatillo tenemos que es una tenosinovitis estenosante digital del tendón flexor de la mano que se conoce como dedo en gatillo. Y pues esta tenosinovitis se refiere al engrosamiento de lo que recubre el tendón de los dedos, ¿no? Esto nos da como consecuencia una estenosis que provoca lo que es dedo en resorte o dedo en gatillo. Ahorita vamos a ver por qué se llama también dedo en resorte. Y pues esto afecta a todos los tejidos que le dan soporte a la articulación metacarpofalángica, pero no a la articulación misma, o sea, solo a la vaina y al tendón. Como su epidemiología, tenemos que esta se da en 28 casos por cada 100,000 habitantes, es más frecuente en mujeres, y en neonatos puede ocurrir sobre todo en el pulgar, y pues es poco frecuente, es en el 0.3% de los neonatos, en donde nos damos cuenta o su síntoma más predominante es la extensión limitada de sus dedos, o en este caso pues del pulgar. Y también puede ser como consecuencia de una cirugía de mano en el 9% de los casos. Los grupos de edad más frecuentes son jóvenes de 11 a 20 años y adultos de 41 a 50 años. Lo más frecuente es que solo se dé en un dedo, y ya que se dé solo en un dedo, esta persona tiene 3 veces más probabilidades de tenerlo en otro dedo más adelante. Pues entre los dedos más afectados se dice que el primero es el pulgar, el segundo más frecuente es el anular y en tercer lugar está el índice y el medio. Algunos autores nos dicen que el anular es el primer dedo y el pulgar es el segundo, así que pues el pulgar y el anular se debaten en el primer lugar. Se puede dar en múltiples dedos, sobre todo en personas con enfermedades sistémicas coexistentes, sobre todo en diabéticos, y la mano más frecuente es la derecha. Esto Yo no he se puede dar. visto esta patología en niños, ¿eh? Pero igual Bueno, si está reportado en la literatura, pues,
no hay problema. Decía que era muy poco. La patología en niños, casi todos son en pacientes entre 40 y 50 años. Y tiene que ver también el tipo de actividad, ¿no? También la actividad está correlacionada con ese tipo de patología. Sí, Las secretarias. Ajá. Ujú. Y pues bueno, entonces esta, como menciona el doctor, es la actividad, es como la causa más frecuente, que sería causa primaria o de un tipo adquirido, que es por un mecanismo traumático repetitivo. Y en diabéticos, que es con enfermedades los más frecuentes, tienen su incidencia es 4 veces mayor a la de la población en general. Y pues también se puede dar en otras enfermedades, no son la diabetes, como en síndrome del túnel carpiano, en enfermedad de Dupuytren, artritis reumatoide y pues muchas otras. Como sus factores se dan los ocupacionales, que serían oficios del hogar, en amas de casa o amos de casa, en obreros, costureros, mecánicos, secretarias, en deportes como el tenis, la gimnasia o la escalada, en actividades, personas que toquen guitarra, violinistas o que toquen piano, y pues las enfermedades sistémicas. Como su fisiopatología, recordemos que en el dedo y en varias partes del cuerpo tenemos los sistemas de poleas, que pues estas son como sistemas fibrosos que rodean a los tendones. Y pues estas, particularmente en los dedos, tenemos 5 que son anulares, en donde en este caso la que nos interesa es la primera polea de las anulares, que está en la articulación metacarpofalángica. Y pues bueno, también tenemos, solo para recordar, las que son cruciformes, que le dan soporte como a las anulares, que solo son 3. Y pues bueno, en esta, cuando tenemos un mecanismo traumático crónico o un sobreuso del dedo, como en las actividades que hace rato les mencioné, pues se produce una inflamación y un engrosamiento del tendón, de la vaina que cura el tendón, y pues esto pues es lo que nos provoca la estenosis y que el tendón no se pueda mover libre, no tenga una acción, como que no se pueda deslizar bien, y pues es lo que provoca que el dedo se atore como en forma de gatillo. Y pues en esto también se dice que hay una tendovaginitis, por lo que les decía que no afecta a la articulación misma, solo a la vaina que cura el tendón y al tendón. ¿Qué es eso de tendovaginitis? Pues es que sí encontré, también a mí me sonó raro, pero encontré que la definición de tendovaginitis es inflamación de tendón y vaina, entonces lo dije así. Pero pues es eso, solo inflamación del tendón y de la vaina del tendón. Ok, y si pasas la imagen pasada, ese es un ejemplo claro de cómo se produce la inflamación del tendón. Y si pasas la polea A1, que es en donde se afecta la pasada, entonces imagínense en la imagen de abajo, donde dice polea A1, tendón flexor. ¿Sí? Ahí donde está la polea A1, imagínense que es un canal, no un tubo. Y por el tubo va a pasar, imagínense el cable de luz, ¿no? La polea es el poliducto y los cables de luz es el tendón. Muchas veces cuando, por decir algo, un ejemplo así muy burdo, cuando el electricista amarra el cable y lo deja con una bola, muchas veces no va a poder deslizarse el cable tan libremente como si hiciera un adecuado amarre y no tuviera esa bola de amarre. ¿Sí me explico? En el ejemplo tan burdo. Entonces, si me pasas la siguiente, ahí vemos como una bolita en la zona del tendón del cuarto dedo. Exacto, ahí. Entonces, imagínense que esa bolita quisiera pasar por el ejemplo muy burdo que les puse. El cable de luz que quisiera pasar por el conducto por donde pasan los cables, pues nomás no va a pasar. Y si pasa, pues tendríamos que hacer un esfuerzo muy grande. Entiéndase, hacer esfuerzo muy grande. ¿Sí ven mi video? Entonces, para poder pasar ese cable de luz, tenemos que hacer esto. Y se nos queda el dedo así. ¿Sí ven? Ahí es porque la finalidad de que se llame dedo en resorte, porque pues parece un resorte, está como que contracturado, ¿sí? Y luego dicen los pacientes, pues es que yo para poder que se vuelva a extender otra vez mi dedo, tengo que ayudarme y hacerla así, pap.
y es cuando la bolita del tendón pasa por la polea y por eso se destraba. Entonces, cuando pasa esto es porque pasa la polea ¡pup! Y se queda atorado. Por eso se ve así. Y muchas veces nosotros al momento de hacer esta maniobra, si nosotros palpamos esta zona, podemos sentir cómo el tendón pasa como si saltara algo, como si fuera una canica que saltara esa zona, y es la zona del tendón que está inflamado, que parece casi como bolita, ¿sí? En lugar de estar así aplanadito. Ajá, esa es la causa. Ok, seguimos, por favor. Ok, y bueno, como esta es de un origen irritativo o por fricción por los traumatismos repetitivos que practicará el paciente, pues entra en la clasificación de lesiones por esfuerzo repetitivo y trastornos por traumatismo acumulativo. Esta es la causa principal, pero pues también la inflamación también puede ser de origen desconocido, por una infección, por depósitos de calcio y así cosas que ya serían de las enfermedades sistémicas coexistentes. Y pues en la clínica encontramos que el paciente al hacer un movimiento de flexión y luego extensión en el dedo afectado, el movimiento se frena o se traba a mitad de la acción y pues ya no puede seguir con la flexión y ya no puede regresar a extensión. Entonces muchas veces, como mencionó el doctor, el paciente con su otra mano tiene que extender el dedo o se puede ver como un resorte, decía, y solito rebota el dedo. No sé si se... Pero bueno. También hay una inflamación, no siempre, no se dan todos los casos, ya que al inicio de la lesión puede que no se encuentre esa inflamación. Entonces también tiene un dolor fuerte y punzante a nivel de la articulación metacarpofalángica. Se puede escuchar un crujido en la articulación a la hora de hacer movimiento y nos puede referir sensación de rigidez y una limitación de movimientos. También puede haber enrojecimiento, aumento de la temperatura en la zona. Y en la palpación podemos notar un nódulo blando justo en el movimiento del tendón y pues puede ser doloroso. Y ya como en grados más avanzados o cuando pasa mucho tiempo, puede quedar en una contractura fija. Así es. Imagínense que me llega, y esto es verídico, se los voy a poner como experiencia. Imagínense que me llegó una mujer femenino de unos, ¿qué serán? 40, 45 años, en donde refiere que iba en el transporte público, se pegó con el pasamanos y le empezó con dolor. Y sáquenlo ahí de que empezó con dolor y dolor y dolor. Entonces, a ver, se me hizo raro, ¿no? Le tomamos la placa, no se veía fractura, no se veía ni siquiera inflamada la articulación. Y al momento de que uno revisa, ¡paz! Se le queda atorado. Así como que, señora, con la pena, me disculpa, pero pues esto no es traumático. Esto ya debe de tener usted su tiempo como para que se le haga esta patología. Esa patología se llama dedo en gatillo. Ya les empezamos a explicar toda la fisiopatología. Entonces, conclusión, también no irse con la finta, descartar problemas traumáticos porque muchos pacientes van para hacer una ganancia secundaria. Entiéndase ganancia secundaria, incapacidad. Y si el médico no es diestro en este tipo de patologías, se lo pueden meter como riesgo de trabajo. Imagínense sáquenlos de ahí y pueden echarse, se han llegado a echar hasta un año de capacidad nada más para un mal diagnóstico. Ok, te dejo con el... Y pues para el diagnóstico me encontré que en muchos de los casos, en la mayoría, es solamente clínico y nos podemos ayudar si tenemos alguna sospecha, pues de una ecografía. Y que pues encontré esta imagen en donde pues aquí están las falanges, la falange y la otra. Y aquí vemos como una inflamación o el engrosamiento de la polea. Y pues ya, y como tratamiento también diagnóstico diferencial. ¿Con qué lo podemos confundir? Ya vimos ese tema. Con un ganglión. No es nada nuevo. Con un ganglión, bien contestado. ¿Quién dijo eso? Erika. Erika, te has ganado un chicle masticado. Mejor un poco. Exactamente, lo puedes confundir con un ganglión o con un quiste. Hay unos pequeños quistes sinoviales que salen de la vaina, efectivamente, bien contestado, que aunque
nosotros clínicamente los podemos ver, se siente, literalmente se siente la bolita. Tenemos nosotros que hacer la diferencia entre un quiste sinovial y una tenosinovitis o un dedo en gatillo. Entonces, por eso tenemos nosotros que estar, o mejor dicho, tenemos que enviar un estudio de gabinete y el más sensible es el ultrasonido, ¿sale? Por lo menos un ultrasonido. Ya si están ustedes trabajando en un grupo ángeles, que Dios me haga verlos a ustedes trabajando en un grupo ángeles, en un grupo metropolitano, en donde van a tener las aseguradoras que les van a pedir sus resonancias magnéticas, ¿ya, jóvenes? Entonces, bueno, pues ya se les pedirá su resonancia magnética, pero el ultrasonido es un estudio francamente muy sensible. Yo creo que les dará el diagnóstico en un 95 a un 98%. Ok, ¿qué más? Y pues puede haber una resolución espontánea en un 20 a 29% de los casos, y pues esto es raro. Si no se trata, que lo dejen pasar, el paciente va a continuar con dolor, mayor inflamación y pues puede llegar hasta una rigidez articular permanente. Al inicio de pues esta patología, el tratamiento como conservador que se da, pues son AINES, inyección de esteroides, descanso, se le puede aplicar calor, frío así alternado o solo frío, y pues terapia física. Entre los más frecuentes sería el ibuprofeno, el naproxeno, y pues también diclofenaco en gel, que podemos aplicarlo de 2 a 3 horas. El ibuprofeno es más analgésico, aplicar. Podemos mandarle aspirina, naproxeno, diclofenaco, celecoxib, ¿sí? Pero obviamente también tenemos que darle un tiempo de inmovilización para ver si de esa manera puede desinflamar el tendón, porque muchas veces la causa de ese dedo en gatillo, como ya viste, es una inflamación del tendón más que de la polea. La polea difícilmente te va a engrosar. Sí ha habido casos, pero son muy raros. ¿Qué te diré? De 101, yo creo. ¿Sí? Entonces es más problema del tendón, un engrosamiento del tendón, como ya viste en el dibujo, en el esquema. Yo me he animado a hacer unas infiltraciones. Es difícil, me oiré como Silvia Pinal, es dificilísimo atinarle a la polea. Sí le atino la mayoría porque pues ya tengo más o menos callito. Pero sí también una infiltración de, ¿qué serán? De 0.3 mililitros o 0.4 mililitros en la vaina, también ha habido mejoría. Pero también con tratamiento coadyuvante con el servicio de rehabilitación. Ya en rehabilitación tienen otros aparatos para darle un desinflamatorio a nivel local, ultrasonido, rayo láser, que también puede ser un tratamiento coadyuvante antes de la cirugía, ¿no? Ya la cirugía la tiene que hacer, la podemos hacer nosotros los ortopedistas, de hecho que creen que les va mejor con nosotros que con los cirujanos plásticos. ¿Qué más? Pues encontré que también les puede dar inyección con esteroides, que los ayuda mucho, y pues estos se inyectarían cerca o en la vaina tendinosa. Y pues de la preocupación de la inyección con esteroides era que pues lesionen el nervio digital. Y también encontré que podemos usar férula o entablillado. Ya sería muy mala suerte, ¿no? Eso. Sí. Y pues esto es decían que para pacientes que tuvieran poca actividad y que no quisieran una inyección, o que si necesitaran inyección e igual quisieran como recuperarse mejor, y que esta se pone por 6 semanas y que no es para casos graves, y que también podemos elegir que solo sea por la noche para mantener el dedo en extensión, y se puede tener en una ligera flexión de 10 grados. Y encontré 2 como cirugías, una abierta. ¿Qué crees? La raza de bronce es muy aguantadora. Y que pues la cirugía... Y generalmente nos llegan en los estadios ya muy, muy crónicos, ese dibujo. Y pues en una abierta, pues sería la disección de la vaina para liberar al tendón. Y pues así. También hay un método percutáneo que consiste solo en como insertarle una aguja. Encontré que pues era una de 21 y que pues esta podemos utilizar anestesia
anestesia y pues con esta sería solo separar la compresión que está formando la vaina, o sea, se libera de forma percutánea la polea. Y ya igual que la otra, solo que esta es menos riesgo, menos tiempo de recuperación y pues es para trabajadores activos que no tienen tiempo para incapacidades. Y igual en esta la preocupación es no dañar el nervio digital. Y eso sería todo de gatillo. Hasta liberación percutánea yo sí la he realizado, pero también tenemos que tener mucho cuidado porque luego a mí me tocó una vez que me pasé mucho, atravesé el tendón y prácticamente lo que estaba rascando era la cabecita de la falange del metacarpo, ¿no? Entonces hay que tener mucho feeling en ese punto. Y sí, literalmente se te libera en el momento, ¿no? Con una aguja o negra o de las amarillas, con el puro bisel, cortas, haz de cuenta que este es el tendón y haces esto. Aunque atravieses el tendón, pues las fibras son longitudinales, ¿sí? No estás haciendo un corte así, estás haciendo el corte de esta manera, siguiendo las líneas longitudinales del tendón. Entonces, el riesgo de una lesión tendinosa por una cirugía cerrada con el bisel de una aguja es muy sencilla, pero sí necesita uno mucha práctica. Muy bien. ¿Alguna duda, chicos? Nada No. más, doctor. Lo que dijo que se infiltraba en la polea, ¿eran esteroides? Sí, lo que manejamos en el instituto es acetato de metilprednisolona o el famosísimo Depomedrol. Entonces, el Depomedrol es un frasquito de 2 mililitros. No le vas a meter los 2 mililitros porque la vaina, imagínate, ve el esquema y pues cuánto tienes que infiltrar para que el líquido se vaya entre la vaina y el tendón, pues es una cantidad mínima, ¿no? Entonces yo te digo, yo le aplico aproximadamente entre 0.3 a 0.2 mililitros. O sea, agarro una jeringa de insulina, le agrego primero, ¿qué será? Un 0.1 de lidocaína y 0.1 de esteroide. Y ya nada más eso es lo que le vas a estar aplicando. Ya si te crees Ok. como que no le vas a aplicar mucho, bueno, pues le aplicas 0.1 de lidocaína y 2.2, o sea, llegas hasta el 0.3 de esteroide. No le aplicas todo el frasco, ¿eh? Y te digo, sí tenemos, por ejemplo, yo mi técnica que hago es cargo, siempre debes de cargar primero la anestesia. ¿Por qué? Para evitar algún cuadro de choque anafiláctico de otro paciente que sí pueda ser alérgico al esteroide, que sí se han dado casos, ¿eh? Ha tocado casos en anestesia que son alérgicos hasta la dexametasona. Y es algo ilógico porque la dexametasona es un antiinflamatorio esteroideo, ¿no? Pues ha habido casos de alergia a dexametasona. Entonces hay que tener mucho cuidado. Primero cargar la lidocaína. Hasta ahorita no he oído que un paciente, no dudo que sí los haya, alérgicos a la lidocaína. Cargas primero la lido, después cargas el acetato de metilprednisolona. Y si crees que vas a usar el restante, pues lo guardas en refrigeración por una semana, yo le calcularía a lo mucho, y si no, pues desechas el excedente, ¿no? Entonces, pues sí, cargas la lido, cargas después el antiinflamatorio, cambias de aguja, acuérdate que es un antiinflamatorio esteroideo, cambias la aguja, y yo angulo la aguja más o menos a unos 70 grados, me quedaría así la aguja, ¿sí? Ajá. Entonces agarro, meto, más o menos, literalmente se siente cuando atraviesas la vaina se siente así, se va como agua la aguja, pero te digo, para eso hay que tener feeling también. Entonces metes la aguja, hago esto, la entierro y luego vas, y se siente muy fácil como atraviesas la vaina o el tendón y le infiltras. De hecho, cuando tú llegas al tendón, quieres infiltrar la solución, no te pasa. Entonces, si no te pasa, pues no la sigas metiendo porque ese medicamento también te puede ocasionar, si tú lo dejas en el tendón, una necrosis y a futuro te puede ocasionar una ruptura del tendón. Entonces, si ves tú que se atora, no entra el líquido, no lo pases, mejor sácalo y mándalo a cirugía plástica. Si tú lo metes y pasa como agua, estás exactamente, o bueno, o arriba del tendón o estás en el espacio entre el tendón y la polea. Digo, eso sí se necesita mucha práctica para hacer ese tipo de infiltraciones. No cualquiera los hace, ¿eh? De hecho, en el servicio yo soy el único que
hace ese servicio. No sé si los compañeros a nivel privado realicen ese tipo de procedimientos. Yo en el instituto también he llegado a hacer a los pacientes de urgencias esas liberaciones percutáneas de las agujas, pero pues obviamente con previo consentimiento del paciente, ¿no? Les tienes que explicar anestesia para que no les duela tanto. Y así como llegan, así se van y obviamente les dices, pero tienen que ir a rehabilitación para que por si se llegara a unir otra vez la polea, que sí se puede llegar a unir, porque nada más lo que estás haciendo es un corte. Se puede volver a unir y se puede hacer un engrosamiento con una fibrosis de la polea. Entonces, para que no se haga la fibrosis, el engrosamiento, le tienen que enviar a rehabilitación para que ahí le hagan rayo láser, ultrasonido, terapia de hidromasaje, así se me fue el nombre, terapias con agua, ¿no? De esas como turbinas, los meten a una tina con una turbina y de esa manera rompen la fibrosis. Y les va muy bien ese tipo de pacientes, con una recuperación casi al 100%. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, chicos? Gracias. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces nos vemos el día miércoles, mañana con el doctor Audelo, que sigamos el temario, ¿no? Mara, no seas malita, te pido otro favorzote, mándame otra vez el temario, ¿no? Que no me acuerdo dónde lo puse, posiblemente lo dejé en mi otra computadora y ya se me volvió a descomponer. Esta es la compu viejita, miren nomás, mejor la viejita me está dando batalla que la nueva. ¿Por Para volver correo? a tener el temario, ¿no? Y hacerles, sí,